Vamos entonces a nuestros ejemplos en humanos, que proporcionalmente son muchos más que los que hay documentados en la naturaleza, por lo menos que aparecen popularmente en publicaciones y en libros, etc. Vamos al ejemplo de Finlandia. Finlandia, ustedes saben que es una isla que está bastante alejada de los continentes y se cree que toda la población que existe actualmente en Finlandia fue producto de dos momentos de inmigraciones de grupos pequeños. Uno que ocurrió hace 4.000 años y otro que ocurrió hace unos 2.000 años aproximadamente. En esta población se ha estudiado que hay por lo menos 35 condiciones, 35 enfermedades o condiciones genéticas que son raras a nivel mundial y que están sobre representadas dentro de esa población. Se trata obviamente de otro caso de efecto fundador. El ejemplo típico del libro de efecto fundador que ustedes van a encontrar es el caso de los Amish de Pensilvania, donde también hay una colonia de unos 17.000 individuos aproximadamente que descienden todos de un pequeño grupo de padres fundadores, patriarcas, fundadores. Bueno, esos 17.000 individuos tienen sobre representado un alelo que es rarísimo a nivel de la población mundial, pero que tiene una frecuencia muy aumentada dentro de esa colonia. Es un alelo que produce al mismo tiempo enanismo y polidactilia, que no tiene nada que ver con la acondroplasia y polidactilia que vimos anteriormente, sino que es otro alelo que también produce ese fenotipo y que produce conjuntamente las dos condiciones, la de enanismo y la de polidactilia. Esas características están sobre representadas, se han documentado unos 64 casos aproximadamente. Se calcula que de todos los alelos que existen en el mundo que provocan esa condición, la mitad están en esa colonia. La mitad están ahí. Entonces, bueno, 64 casos puede parecer poco, ¿sí? Pero si consideramos que la mitad de los casos que han ocurrido y que están documentados ocurrieron en esa colonia y la otra mitad ocurrieron en el resto del mundo, es bastante, ¿no? Está bastante sobre representado el alelo. Se calcula en ese caso que el 13% de los individuos son portadores sanos, mientras que ese alelo en el resto del mundo tiene una frecuencia ínfima. Bueno, ahora les voy a contar dos casos mucho más cercanos latitudinalmente, uno en nuestro país y otro en Brasil, que son muy interesantes, que tampoco están demasiado bien documentados, hay bastante discusión al respecto y la verdad les confieso que la mayor parte de la información que conseguí, la conseguí a partir de artículos periodísticos científicos y no a partir de artículos científicos, porque hay bastante discusión al respecto, pero los casos son muy interesantes, así que se los voy a contar porque son buenos ejemplos. El primer caso que les voy a contar es el caso de Aicuña, un pueblito muy chiquito de La Rioja que tiene unos 300 a 350 habitantes, dependiendo del momento en que se cense. Es un pueblo que está muy alejado, está a unos 250 kilómetros de la capital de La Rioja y a unos 10 kilómetros de el camino razonablemente bueno más cercano, ¿sí? Para poder acceder a Aicuña hay que atravesar un caminito de ripio en tremendamente mal estado, así que es un pueblo que está muy aislado. La gente que va a Aicuña no pasa por ahí de casualidad, sino que va específicamente para llegar hasta Aicuña. Bien, ¿qué es lo que pasa en Aicuña? Aicuña es un pueblo que se fundó, aparentemente por lo que se sabe, un general de La Rioja que tenía su familia, digamos, legítima y que tuvo un hijo extramatrimonial y que le quiso heredar una parte de la tierra a ese hijo extramatrimonial, pero como en ese momento la legislación no lo permitía y todos los hijos extramaritales quedaban automáticamente desheredados, hizo ahí un tejemaneje para poder tener esa estancia y dejársela al hijo, y quedó, digamos, todo un litigio durante muchísimo tiempo por esas tierras. Entonces, el hijo extramatrimonial que heredó esa tierra y sus descendientes quedaron ocupando ese territorio de manera
manera, digamos, bastante aislada, bastante inaccesible, como una forma de impedir que los herederos legales en ese momento de este general pudieran quitarle esa tierra. Un litigio que se mantuvo durante mucho tiempo, de hecho no sé si sigue estando vigente. En Aicunha se generó una comunidad muy aislada y muy pequeña, cerrada, donde entonces los efectos de deriva se hicieron muy fuertes. Este general aparentemente tenía alelos de albinismo, de hecho 2 de sus hijos que tuvo dentro del matrimonio son albinos, y el alelo de albinismo está sobre representado en Aicunha de una manera muy notoria. ¿Qué significa esto? Si nosotros vamos en este momento a Aicunha, no es que vamos a encontrar todos albinos, se lo conoce como el pueblo de los albinos porque en los años 70 la revista Siete Días, muy vinculada a la dictadura, escribió un artículo sobre el pueblo de los albinos, que fue un artículo muy estigmatizante y que los pobladores de Aicunha lo sienten y lo tienen como un artículo que les hizo mucho daño, porque a partir de eso la gente empezó como a hacer turismo para ir a ver a los frikis de Albina, a los frikis de Aicunha, como si fueran hechos monstruosos, y se hablaba, digamos, entonces de que eran producto del incesto, y se empezó a generar como toda una mitología de que había habido alguna especie de castigo divino, etcétera. Y en realidad lo que tenemos ahí es un efecto de fundador. Relatan los periodistas que estuvieron ahí durante bastante tiempo, digamos, haciendo un estudio sobre esto, que aparte el 80% de los pobladores de Aicunha tienen el mismo apellido, y esto también es un efecto de deriva génica. Cuando tenemos una población muy pequeña, imagínense que aparte del apellido materno no se utiliza, entonces a medida que van ocurriendo los distintos casamientos, la gente va teniendo hijos, se va casando y va teniendo hijos, el apellido, algún apellido puede quedar por azar sobre representado, sobre todo aquel que tenga mayor cantidad de hijos varones, probablemente va a tener mayores posibilidades de dispersar su apellido. Por eso antiguamente también en las familias era tan importante tener hijos varones y decir, ¿quién va a representar mi linaje? Sí, en realidad el linaje está representado 50 y 50 por cualquiera de los dos, pero cuando eliminamos, obviamos, negligimos la mitad de la información materna, pareciera que el apellido único, que la única información que se hereda es la paterna. También por efectos de deriva, por efectos azarosos, los apellidos pueden llegar a quedar representados. Y esto puede ocurrir tanto en comunidades pequeñas como en comunidades grandes, ¿sí? Hay algunos estudios, y si se ponen a leer un poquito de estas cuestiones en el Griffiths, que es un libro de genética, se van a encontrar con que justamente el Griffiths postula que los apellidos europeos, por ejemplo, no han estado tan sujetos a deriva porque son relativamente nuevos, pero que en la China, donde hay apellidos que tienen más de 4.000 años, hay muchísimos lugares donde ocurre esta situación de que termina quedando por cuestiones azarosas un único apellido, y hay aldeas completas donde los individuos tienen apellidos únicos. También esto entonces se va dando por cuestiones de azar. Bien, en Aicunha ocurre esto de que la mayoría de los individuos tienen el mismo apellido. Este artículo se escribió en el 2009, pero en Aicunha había actualmente unos 4 albinos, ¿sí? 4 albinos en una población de 350 es una representación muy alta. ¿Sí? Eso significa que el alelo está en la población en una frecuencia muy alta, porque acuérdense que el albinismo es una condición recesiva. Y en este caso sí tenemos casos de albinismo oculocutáneo, donde entonces hay individuos con ojos rojos. En el resto del mundo se calcula que hay aproximadamente un albino cada 17.000 personas. Sí, ese es más o menos el promedio. Cada 17.000 un albino. En Aicunha tenemos 4 en un pueblo de 300, 350. Si redondeamos a 400, 4 de 400, 1 de cada 100 personas. Entonces, en una proporción mayor a la de 1 cada 100 personas,
está sobre representadísimo el alelo, ¿sí? Casi unas 200 veces más representado en Vicuña que en el resto de la población mundial. Vicuña fue fundada en 1963, tiene más de 3 siglos de aislamiento y se calcula que desde entonces hubo aproximadamente unas 15 generaciones, donde, imagínense, como decíamos, habíamos arrancado con el ejemplo de unas 8 individuos reproductores. Acá también tenemos una comunidad fundada a partir de muy poquitos individuos a través de 15 generaciones. Imagínense que el nivel de parentesco que hay entre esos individuos es grandísimo. Y esto no tiene nada que ver con el incesto. Esta es otra cuestión que vamos a ver en breve, ¿sí? Más allá de las cuestiones estigmatizantes que pueden haberse empezado a generar respecto de estas poblaciones, no tiene nada que ver con el incesto, ¿sí? La endogamia es una cosa que se puede producir aunque haya apareamientos azarosos, ¿sí? Aunque todos los individuos puedan tener cruzamientos azarosos dentro de esa población de 300 personas, se pueden formar distintas parejas y no es que se estén eligiendo los parientes adrede. El nivel de parentesco que hay en la población está muy por encima de la media de los niveles parentescos que puede haber en una población grande como las nuestras, donde vivimos nosotros en zonas muy urbanizadas, ¿sí? En esa población, por cuestiones del aislamiento y porque no hay demasiadas posibilidades de elección de pareja, porque los individuos son pocos y todos descienden de unos pocos ancestros, el nivel de parentesco es alto, lo cual no implica que haya relaciones incestuosas. Puede haberlas o no, digamos, independientemente, pero no tiene nada que ver la endogamia con el incesto. Es un caso de deriva génica, lo comentamos acá con mucho respeto por la gente de Vicuña.